pasado miércoles, autoridades de Líbano tomaron el primer paso para anular una ley que evita el castigo a los violadores si se casan con su víctima. El primer ministro del país, Saad Hariri, anunció mediante su cuenta de Twitter que el comité parlamentario había acordado avanzar con un plan que aboliera la ley. Un grupo de activistas se manifestaron la semana pasada frente al Parlamento para denunciar esta ley. Los participantes se vistieron como novias golpeadas, pues comentaron que era la manera de recordar de una forma muy visual que para muchas mujeres que son víctimas de violación, lo que viene después con el matrimonio es peor que la violación en sí. Y la pregunta para que ustedes participen en nuestro tema de debate es la siguiente. ¿Cuál consideras que sería el mejor castigo para un violador independientemente del país en el que se cometa el delito? Ya saben que pueden escribir a nuestra cuenta de Facebook, Realidades en Contexto, o también a mi cuenta de Twitter, @mreginacnn. Y para ayudarnos a analizar y poner este tema en contexto, hemos invitado a Carly Pearson. Ella es abogada en Derecho Internacional, especialista en temas de Medio Oriente e islámicos, y nos acompaña vía Skype desde Campeche, en México. Y también a Ángela Londoño, psicóloga, que está con nosotros vía Skype desde Atlanta. Bienvenidas ambas. Carly Pearson, usted como abogada, ¿nos puede ayudar a poner en contexto esta ley y su opinión en este análisis? Bueno, gracias. Como estamos hablando en realidades en contexto, tenemos que hablar un poquito del contexto de la ley. El artículo 522 del Código Penal del Líbano viene del mandato francés, es decir, que proviene de la ley francesa. Por lo tanto, no es un fenómeno que se ve solamente en Líbano o ni siquiera es particular en los países árabes, sino que todos los países que tienen una historia del colonialismo, muchos tienen leyes similares o en algunos casos peores que estos. Algunos países árabes ya han derogado leyes similares, por ejemplo en Egipto y más recientemente en Marruecos en 2014. En cuanto a la perspectiva de derecho internacional, lo único que está haciendo el Líbano es cumplir con sus obligaciones después de haber firmado y comprometido en la plataforma de acción de Beijing en 1995. Entonces llevan más que 20 años sin cumplir. Lo que yo también quiero destacar es que los héroes aquí son la sociedad civil. En este caso es Abad, que llevó este movimiento durante años y logró que el gobierno de Líbano lo considera a revocar o en el peor caso, modificar ley abusivo. Un secuestro o una violación de cualquier persona debe ser criminalizado. No debe criminalizar a la víctima. Muy bien, y entonces ahora quiero pasar con Ángela Londoño para hablar precisamente sobre la víctima. La violación por sí sola es un gran trauma para quien la padece. Pero ¿qué exactamente puede sufrir una mujer en el plano psicológico al verse obligada a casarse además con el hombre que la violó? Tienes razón, María Regina, que desde un punto psicológico, un trauma como una violación acarrea muchas secuelas psicológicas o puede acarrear muchas secuelas psicológicas. Una de las primeras secuelas es el miedo y una intensa ansiedad ante los hechos. Muchas veces las mujeres o los hombres, porque también pasa con los hombres, no pueden creer lo que ocurrió. Y entonces cuando una mujer ha sido violada, el trauma ya ha ocurrido, que se tenga que casar con el agresor, puede implicar que desde una parte psicológica sea afectada cada vez más o por mucho tiempo. Parte del problema también es que si una persona llega a violar, puede ser que no vaya a respetar si ella dice que no quiere que él la toque o el proceso íntimo de una pareja, porque ya hay un precedente de que él la violó. Entonces las consecuencias psicológicas pueden ser muy graves para ella. Definitivamente. Y Carly Pearson, hablando precisamente de esto en lugares
muchos lugares de Oriente Medio, el honor sigue siendo la causa de que situaciones como estas se presenten. Es un problema social. ¿Cómo hacer frente a las injusticias si estamos hablando de costumbres milenarias? Muy buena pregunta. Es importante que no nos confundimos con la cuestión específica, en este caso del Líbano, porque lo que da miedo es que hay leyes así en todo el mundo que tiene, como ya dije, esa historia del colonialismo con leyes basadas en la ley francesa. Entonces lo hemos visto en casi todos los países latinoamericanos y todavía sigue en muchas, si no me equivoco, Argentina, Bolivia, Venezuela, Guatemala, todos tienen leyes completamente discriminatorias o con un impacto discriminatorio a base de sexo. Y eso es una historia de colonialismo. En cuanto a cambiar una cultura que lleva milenios como tal, la cultura que estamos viendo aquí es la cultura de la patriarquía. Y eso no tiene ni nacionalidad, ni idioma, ni religión. Y eso es un gran logro para el movimiento feminista en Líbano y también en el mundo. Y además, quiero mencionar que, por ejemplo, en 2014, cuando revocaron la ley, una ley similar, muy similar, igualita, en Marruecos, ese movimiento fue llevado por un solo documental que hizo una señorita, una artista, Hind Bensari, se llama 475 Rompiendo el Silencio. Y yo sugiero a todos que están viendo ese programa que lo ven. Eso puede, mi punto es que ser llevado por la sociedad civil y hay que apoyar a las sociedades civiles porque las organizaciones grandes internacionales no han hecho nada. El gobierno libanés ni ningún otro que lleva leyes así han hecho nada. Es por la sociedad civil. Y es precisamente estas personas que se han estado manifestando por las que se ha logrado que avance un poco esta ley. Ángela Londoño, precisamente hablando sobre lo que nos estaba comentando la señora Carly Pearson, ¿cree usted que esta ley da pie para que el hombre se sienta libre de abusar sexualmente? ¿Cómo puede convivir una mujer con su violador? Yo creo que cada persona maneja una situación, un trauma muy diferente, pero en términos generales, yo creo que sería muy difícil el poder confiar en una persona cuando ya violó de nosotros físicamente. Entonces, ¿cómo crea una conexión con alguien que ya no puede confiar? Entonces sería muy difícil eso. También, por ejemplo, en el contexto de los hijos, ¿cómo podemos proteger a nuestros hijos de una persona que ya tiene tendencias agresivas? Porque la violación de verdad que no tiene que ver con nada más sino agresividad, querer tener poder sobre otra persona. La ley, yo creo que a lo mejor sí excusa hasta cierto punto, como Carly estaba diciendo, esas tendencias a decir, yo tengo, esta persona es como un objeto, me pertenece a mí, yo estoy casada con esta persona o no, pues puedo casar con ella y puedo hacer lo que yo quiera con eso. Y como dijo Carly, esto no solamente pasa en el Líbano, sino que también pasa en Latinoamérica, cuando hay muchas mujeres que, por ejemplo, las han violado, han llegado a la casa, les dicen al papá o a la mamá lo que pasó y les dicen, bueno, eso no escogiste tú, te tienes que ir de la casa con esta persona porque tú lo buscaste. Entonces tenemos que entender que esto no es que la víctima, volvemos a victimizar a la víctima, al decirles que ellas fueron las que buscaron lo que ocurrió. Entonces yo creo que este es el principio de un cambio cultural que es muy importante. Así es, y es importante recalcar que no solamente en el Medio Oriente, que se vive en todo el mundo y que gracias a personas como estas que se manifiestan y se le da el apoyo, como bien dijo Carly Pearson, a la sociedad civil, es que podemos hacer de vez en cuando un cambio. Carly Pearson y Ángela Londoño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y ahora